Jenny. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar y podés arrancar. Gracias. Y pongan Bueno, los buenas micrófonos en noches. mute. Ya están todos, ¿no? Buenas noches a todos. Gracias por participar, por venir a la charla. Bueno, esta charla es para manejo de fibrilación auricular y está basado en las guías de la Sociedad Europea del 2020, ¿sí? Las guías tienen bastantes cosas nuevas con respecto a la guía anterior del 2016. Bueno, vamos a ver si no se traba. Ahí vamos. Lo primero que se instauró como nuevo en estas guías es la definición de fibrilación auricular. No solo la irregularidad entre los intervalos RR y la ausencia de onda P, sino que se toma como diagnóstico de fibrilación auricular un electro de 12 derivaciones donde se constate la misma o una tira de ritmo de más de 30 segundos, ¿sí? La guía lo que dice también es que fibrilación auricular va a ser toda frecuencia que presente obviamente estas características por arriba de 175 latidos por minuto. ¿Cómo encontramos esto? ¿Cómo buscamos la fibrilación auricular en los pacientes? Bueno, el diagnóstico se confirma mediante el electrocardiograma de 12 derivaciones o una derivación de más de 30 segundos, pero hay otras maneras de pensarlo, de buscarlo en el consultorio, que pueden ser aquellos pacientes que tengan dispositivos implantados, como puede ser un marcapaso, un monitor de eventos, o un electrodo implantable, donde tenemos que pensarlo y buscar registros de fibrilación auricular. Se dice que a veces el paciente puede manifestar algún síntoma, pero no podemos objetivarlo, no podemos verlo, lo cual se considera como fibrilación auricular subclínica, mientras que cuando podemos documentar la fibrilación auricular es la fibrilación auricular clínica. Los pacientes con fibrilación auricular subclínica se mantienen en seguimiento. ¿Cuáles son las cosas que tenemos a mano, que tienen hoy los pacientes y que nos consultan en consultorio o nos cuentan? Bueno, por lejos, abajo van a ver que hay una tabla que dice la sensibilidad y la especificidad, pero son cosas que hacemos todos, desde tomar la presión y sentir un pulso irregular, o tomar el pulso, pacientes que tienen dispositivos portátiles o relojes inteligentes y que nos consultan porque ven un ritmo intermitente o distinto, el holter de 24 horas, la banda de control de registros, los parches para registro continuo durante 1 o 2 semanas, los dispositivos implantables, o si no, la monitorización del paciente, obviamente que está sintiéndose mal y que se interna para monitoreo. Fíjense en que solamente tomar el pulso, que es la primera de todas, tiene una sensibilidad entre el 87 y el 97%, con una especificidad entre el 70 y el 81%. Lo que dice esta nueva guía es que en realidad se debe tratar de buscar fibrilación auricular en todos los pacientes que llegan a la consulta que tengan determinados factores de riesgo o mayores de 55 años. La clasificación de fibrilación auricular también cambió en las guías con respecto a las del 2016 y se diagnostica fibrilación auricular, diagnosticada por primera vez a todo ese paciente que tenga o no síntomas, pero que no se haya constatado fibrilación auricular previamente. Fibrilación paroxística es aquella fibrilación auricular que revierte con intervención médica o en forma espontánea en menos de una semana. Fibrilación auricular persistente es aquella que se mantiene por más de 7 días, incluidos los episodios que requieran la cardioversión farmacológica o eléctrica, luego de pasados los 7 días de la fibrilación auricular. Persistente de larga duración es la fibrilación auricular, que dura más de 1 año, más allá de la estrategia que hayamos elegido para el control del ritmo cardíaco, y la FA permanente es aquella que en realidad no se guía por la fisiopatología de la fibrilación auricular, que después vamos a ver que pueden ser de múltiples causas, sino que es consensuada entre el paciente y el médico, donde en realidad no se adopta una conducta para cambiar esa situación. Hay terminología que todos usamos y que ya no se debe usar más, que es la fibrilación auricular aislada, ya que se dice que más allá de que la causa es pluricausal, no es correcto este término, y que no se debería emplear.
hemos usado todos siempre fibrilación valvular o no valvular para estratificar a pacientes con válvulas mecánicas o estenosis aórtica, estenosis mitral moderada o severa, pero lo que se dice es que esto puede ser confuso y no se debe emplear, y la fibrilación auricular crónica tiene muchas interpretaciones y a veces tiende a englobar a múltiples pacientes que no se diagnostican correctamente, y entonces tampoco se debe utilizar más este término. Esto es de las nuevas guías. Lo que se dice es que 1 de cada 3 personas va a desarrollar fibrilación auricular a lo largo de la vida. Esto está relacionado a la sobrevida y a la longevidad. Lo que se dice es que hay un 13% más de fibrilación auricular en varones con respecto a las mujeres, y obviamente las curvas son todas ascendentes, dependiendo la edad. Las curvas lo que muestran obviamente es que a partir de los 65 años el riesgo de fibrilación auricular aumenta. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes con fibrilación auricular? Todo paciente con fibrilación auricular tiene que tener una historia clínica, tiene que estar detallado el diagnóstico de fibrilación auricular, paroxística, persistente de larga duración o permanente, tiene que tener anotadas las enfermedades o las comorbilidades, la puntuación del riesgo de stroke, el electro que constate la enfermedad, y hay que descartar siempre patología renal, tiroidea, alteraciones de los electrolitos y enfermedades de las plaquetas o recuento sanguíneo. Y un ecocardiograma transtorácico, más que nada para ver la aurícula izquierda. Hay pacientes que nosotros seleccionamos, que son los que vamos a seguir, pero tal vez no tenemos una conducta ya preestablecida. Para esos pacientes lo que atribuye la nueva guía es un seguimiento por consultorio para ver el control de frecuencia y ver los síntomas. Da mucha importancia a los síntomas del paciente esta guía, la evaluación con eco, el evaluar la insuficiencia cardíaca o marcadores como el ProBNP o el PNP aumentado en fibrilación auricular. Habla de pacientes que les va a ir peor aunque el paciente no manifieste insuficiencia cardíaca. Si sospechamos isquemia, descartar la misma con un angiotac o algún estudio que descarte isquemia cardíaca. Y si son pacientes que tenemos pensado que vamos a mandar a ablación, una resonancia magnética con realce tardío de Gadolinio para ver la aurícula izquierda. Una vez que tenemos esos pacientes en seguimiento, lo ideal es que el paciente sea seguido por un cardiólogo o un especialista en fibrilación auricular. La nueva guía se basa en distintos parámetros sobre la fibrilación auricular y evalúa distintos sustratos: el riesgo de stroke, la sintomatología de los pacientes, que como dije antes se le da más importancia, la carga de fibrilación auricular y el sustrato, la anatomía de la aurícula izquierda. El riesgo de stroke se hace mediante el CHAS-BAX. La gravedad de los síntomas es el interrogatorio del paciente indagando sobre su calidad de vida. La carga de FA a veces se puede ver en consultorio por la revisación, por lo que manifiesta el paciente, un electro, o cuando hay alguna sospecha y no se puede constatar el Holter, y el sustrato mediante los métodos de imágenes. Bueno, el CHAS-BAX. El CHAS-BAX es un score de puntuación que dice cuáles son los pacientes que son candidatos para anticoagulación y cuántos no. Se dice que ya por arriba de 1 o 2 en mujeres tienen una indicación de anticoagulación tipo 2A, y 1A más de 2 o más de 3 en mujeres. Lo que toma en cuenta es la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, nuevo, mayores de 75 años, van a ver que hay 2 edades, diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, el antecedente de stroke, la enfermedad vascular o la enfermedad de placa, la edad entre 65 y 74 años, y el sexo mujer, si bien no define el riesgo de tromboembolia, sí es como un riesgo mayor para ictus. Todo paciente que tenga un CHAS-BAX elevado, como dijimos anteriormente, tiene que ser considerado para anticoagulación. La droga de elección para anticoagular son los nuevos anticoagulantes orales, en vez de los antagonistas de la vitamina K, salvo que el paciente tenga enfermedad de válvula mitral moderada o grave. Todos los pacientes que van a ser sometidos a anticoagulación deben ser sometidos al score del CHAS-BAX.
teniendo como valores de referencia, como dijimos antes, 0 o 1 para el 2A y 1 cuando era mayor de 2 o 3 en hombres y mujeres respectivamente. La anticoagulación como para prevención, como dije recién, cuando es un score duro, y se recomienda siempre evaluar el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, vamos a hablar más adelante del score Haas-Bless, pero que el paciente tenga un riesgo de sangrado elevado no contraindica la anticoagulación, como también dice acá, como clase 1, que todo paciente que tenga un riesgo de sangrado positivo o elevado, tiene que ver si ese factor es modificable o no modificable. Para aquellos pacientes que vayan a ser anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, se pide un tiempo de rango terapéutico mayor al 70% y un RIN entre 2 y 3. Se dice que todo paciente que tenga un tiempo de rango terapéutico inferior al 70%, si es posible, tratar de pasarlo a un nuevo anticoagulante oral. No está indicada la antiagregación con aspirina o clopidogrel. En ausencia de una contraindicación, no debemos tener miedo al alto riesgo de sangrado para no indicar la anticoagulación. Y en el caso de las diferencias entre la fibrilación auricular, eso no debe guiar la conducta de anticoagulación. Quiere decir que si el paciente es una FA paroxística o una FA persistente, nosotros no vamos a guiar la anticoagulación por el tipo de fibrilación auricular que encontremos, sino por el riesgo de tromboembolia. Los anticoagulantes orales a tener en cuenta son los antagonistas de la vitamina K, como ya dijimos anteriormente, con un tiempo de rango terapéutico mayor al 70%, los nuevos anticoagulantes en dosis adecuadas, después vamos a ver por qué, y evitar antiagregación, salvo en casos puntuales con pacientes con síndromes coronarios agudos, y estos pacientes anticoagulados deben ser seguidos, no solo en el control de la anticoagulación y de la función renal en los nuevos anticoagulantes, sino también con la escala de riesgo de sangrado. Por lejos, los anticoagulantes nuevos que más usamos es el rivaroxaban y el apixaban. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, la dosis de anticoagulación debe ser ajustada por el clearance o por la creatinina. Si el paciente tiene un buen clearance o una buena función renal, la dosis de rivaroxaban es 20 miligramos día y de apixaban 5 miligramos cada 12. En el caso de insuficiencia renal, en el rivaroxaban se usa una dosis de 15 miligramos día, y el apixaban también se toma en cuenta la fragilidad, como la edad o el bajo peso, para disminuir la dosis a 2,5 cada 12 horas. Esta es la escala de Haas-Bless, que como ustedes ven se distingue de 0 a 2 bajo riesgo, 2 a 3 moderado riesgo y más de 3 alto riesgo. También es una escala que toma como puntuación la hipertensión no controlada, la alteración hepática o de la función renal, el antecedente previo de sangrado hemorrágico, el antecedente de una hemorragia grave o de plaquetopenia, plaquetas por debajo de 50.000, el mal control de la anticoagulación, pacientes frágiles o añosos y el consumo de drogas o de alcohol. Con esto nos referimos a factores modificables o no modificables. Contra más alto es el riesgo de sangrado, obviamente más alto es el score de Haas-Bless también. Hay contraindicaciones absolutas, quiere decir que hay pacientes que pueden tener un riesgo de sangrado grave, pero eso no contraindica la anticoagulación, y que el paciente tenga trastornos para el deambular o haya tenido una caída, tampoco es una contraindicación para la anticoagulación. Sí lo es una hemorragia activa, una anemia en estudio, una plaquetopenia severa o un antecedente de una hemorragia intracraneal. ¿Cómo establecemos lo que decíamos, la escala de sintomatología o la calidad de vida? Esto es nuevo y se le da mucha importancia a la nueva guía, que es la interrogación del paciente sobre la sintomatología: cansancio, fatiga, disnea, falta del control de la frecuencia cardíaca o falta del control de ritmo sinusal. El paciente puede no objetivar ningún síntoma, quiere decir que el paciente tiene una buena calidad de vida y no limita su capacidad funcional. Puede tener una actividad normal, eso se le considera que la fibrilación auricular no altera su quehacer diario, lo cual se considera leve. Moderados es cuando la actividad diaria
no se afecta, pero los síntomas que refiere el paciente presuponen un problema para él. Moderados es cuando la actividad diaria, grave es cuando la actividad diaria empieza a estar afectada por la sintomatología que el paciente refiere, y discapacitante o incapacitante es cuando el paciente empieza a limitar lo que hacía diariamente por los síntomas de fibrilación auricular. Acá es importante, y más adelante lo vamos a ver, también que a veces el paciente se condiciona a los síntomas de fibrilación auricular y puede referir ningún síntoma, pero porque en realidad se adapta y disminuye su calidad de vida o su capacidad funcional en forma subjetiva y no lo puede manifestar. ¿Cuáles son las recomendaciones para el control de frecuencia ventricular en los pacientes con fibrilación auricular? Bueno, se puede indicar beta-bloqueantes, verapamilo o diltiazem, siempre y cuando tengamos un paciente con una fracción de eyección por arriba del 40%. Si el paciente tiene una fracción de eyección menor al 40%, no están indicados los bloqueantes cálcicos y los beta-bloqueantes y la digoxina. Se debe considerar por ahí asociar más de una medicación cuando no logramos controlar la frecuencia cardíaca, y nuestro target sería una frecuencia cardíaca en reposo menos de 110 latidos por minuto. Podemos pensar en ablación del nódulo AB con resincronización en aquellos pacientes que falle el control de frecuencia cardíaca, siempre pensando que el paciente va a quedar con resincronizador porque va a estar con un porcentaje de marcapaseo elevado. Y en aquellos pacientes que pueden estar inestables hemodinámicamente, si bien no está indicado, puede pensarse en amiodarona para el control de la frecuencia cardíaca. Bien, ¿cuál es la estrategia que tenemos que tener en estos pacientes para poder evaluar cómo lo vamos a seguir, si tiene un buen control de frecuencia o no? Bueno, siempre son los síntomas. Si el paciente tiene o no síntomas, fíjense en que acá ya pone como indicación ver que el paciente no se esté adaptando en forma inconsciente su incapacidad a la fibrilación auricular. Si nosotros sospechamos que esto puede hacer, una de las conductas es tratar de restaurar el ritmo sinusal y ver si el paciente refiere una mejoría. Y entonces nos damos cuenta que los síntomas realmente tenían que ver con la fibrilación auricular. Si el paciente sí refiere síntomas, tenemos que considerar que pueden no estar relacionados con la fibrilación auricular, por lo cual seguimos considerando el control de frecuencia. Si los síntomas están relacionados con la fibrilación auricular o no nos queda claro si están relacionados con ella, en el caso cuando no nos quedan claros, bueno, podemos tratar de restaurar el ritmo sinusal. También podemos tratar de hacer un Holter para ver lo que es la carga de fibrilación auricular y poder ver si es paroxística, persistente, permanente y si los síntomas están relacionados. En el caso en que tenemos fehacientemente ya confirmado de que los síntomas estaban relacionados con la fibrilación auricular, vamos a ver cuáles son los factores que puedan favorecer a la falta de control de nuestro ritmo cardíaco. La edad del paciente, si es su primer episodio, si es de corta duración, si tiene una taquicardio-miopatía, si el paciente tiene alteraciones en la aurícula izquierda o remodelado de la misma, si está asociado a alguna cardiopatía estructural, si es difícil controlar su frecuencia cardíaca, si la FA es precipitada por alguna otra enfermedad y obviamente la preferencia del paciente. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la ablación en esta guía habla de que siempre es consensuada con el paciente. Si prevalecen factores que no nos ayudan para el control de ritmo, bueno, ahí podemos derivar al paciente a electrofisiología para reevaluar estos factores de riesgo y pensar en una conducta más agresiva como es la ablación del nódulo AB. Si los factores que prevalecen favorecen al control de ritmo, se puede tratar de controlar el ritmo de la fibrilación auricular aguda o sus factores desencadenantes, o ir pensando en lo que sería una ablación de venas pulmonares para pacientes seleccionados. ¿Cuándo vamos a pensar en cardioversión eléctrica de fibrilación auricular? Esto también es nuevo en esta guía. Los pacientes con fibrilación auricular que no estén inestables hemodinámicamente no
ya se piensa, o sea, puede hacerse la cardioversión, pero también puede esperarse. Se va a hacer cardioversión eléctrica rápidamente en todo paciente que se encuentre inestable, ¿sí? En pacientes que estén hemodinámicamente estables y que nosotros podamos comprobar que están anticoagulados, podemos pensar en una cardioversión, pero también podemos esperar de ver si el paciente revierte espontáneamente. Si el paciente no estaba anticoagulado previamente, tenemos que tratar de iniciarlo más rápidamente la anticoagulación con nuevos anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K o heparina de bajo peso, y ahí tenemos que centrarnos en qué episodio de fibrilación auricular estamos. Si el paciente es un paciente joven que tiene un primer episodio, que está dentro de menos de las 48 horas de presentación, que tiene un CHA2 bajo, que no tiene antecedentes de stroke y que no tiene antecedentes tampoco de tromboembolia, podemos pensar en una cardioversión eléctrica. Si el paciente está dentro de las 48 horas y lo mismo, queremos esperar o queremos hacer una cardioversión farmacológica o eléctrica, no inmediata, sino esperando, también lo podemos hacer. Ahora, hay un grupo de pacientes que ya son más complejos porque tienen antecedentes de tromboembolia o tienen antecedentes de stroke, o no venían anticoagulados y el riesgo es alto y no podemos descartar si tiene embolia o no. Estos pacientes lo que se indica es comenzar la anticoagulación por lo menos 3 semanas, descartar trombos en aurícula izquierda o en orejuela y programar la cardioversión farmacológica o eléctrica en forma diferida, ¿sí? Los pacientes que son cardiovertidos, si tienen un CHA2 aumentado, deben quedar anticoagulados, mientras que si el paciente es joven y no tiene ningún factor de riesgo, el CHA2 es bajo y no tiene antecedentes, el paciente puede quedar sin anticoagulación. Entonces, la cardioversión farmacológica, las drogas que tenemos hoy en día, bueno, para pacientes que no tengan cardiopatía estructural, la flecainida, la propafenona, la miodarona para aquellos pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía o insuficiencia cardíaca. El vernacalant se usa y revierte rápidamente la fibrilación auricular en menos de 10 minutos, pero no está presente en el país. Hay algunas drogas que son de uso de unidad coronaria, como la ibutilida. ¿Y cuáles son los predictores de recurrencia? Bueno, la edad, el EPOC, la cardiopatía estructural, el remodelado de la aurícula izquierda y la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos como clase 1 las drogas que podemos dar con seguridad, pacientes sin cardiopatía estructural, el vernacalan en pacientes que no tengan antecedentes de síndrome coronario agudo en el último mes y que obviamente no tengan cardiopatía estructural o insuficiencia cardíaca. Se puede utilizar la polipilt en aquellos pacientes que no tengan cardiopatía estructural y que nos quedamos tranquilos que no tienen tampoco trastornos del ritmo o QRS ancho para darle propafenona o flecainida vía oral. Y la miodarona siempre es una droga segura en pacientes con insuficiencia cardíaca o fracción cardíaca reducida. Fíjense en que está contraindicada estas drogas, la flecainida y la propafenona. También la miodarona hay que tener cuidado cuando el paciente tiene trastornos de la conducción o QT largo, ¿sí? Cuando mandamos un paciente a ablación de fibrilación auricular. Bueno, en estas guías lo que dice es que la ablación de fibrilación auricular debe ser consensuada con el paciente. Yo no voy a hablar de lo que es mapeo, ni tampoco de lo que voy a hablar cuáles son los efectos adversos que podemos tener en la ablación. Eso después se lo voy a dejar al doctor Villamil y al doctor Muratore por si quieren hacer comentarios, ya que ellos hacen esto habitualmente. Pero bueno, todo paciente con fibrilación auricular paroxística, si el paciente estuvo en tratamiento antiarrítmico o si el paciente lo prefiriere, puede ser un candidato para ablación transcatéter, ¿sí? Si el paciente se siente bien y responde al control con los tratamientos antiarrítmicos, que por lejos la miodarona es el que mejor tasa de antirrecurrencia tiene, el paciente puede continuar con el tratamiento antiarrítmico. Si lo prefiere, puede derivarse para ablación transcatéter. Si el paciente tiene una FA persistente y no tiene grandes complicaciones o comorbilidades para la recurrencia, puede hablarse con el paciente y puede indicarse la ablación, pero también si el paciente está controlado con antiarrítmicos, puede continuar con el
tratamiento antiarrítmico, siempre que el tratamiento sea fallido o que no pueda controlar el ritmo sinusal, son pacientes candidatos para ablación transcatéter. Cuando la FA es persistente y el paciente tiene factores de riesgo o comorbilidades para la recurrencia de fibrilación auricular, tiene indicación de ablación transcatéter, salvo que tenga un buen control con tratamiento antiarrítmico. Si el tratamiento es fallido, se indica la ablación. Y para aquellos pacientes, y esto es muy importante, que tengan una fibrilación auricular de reciente comienzo, persistente, pero que tengan signos de insuficiencia cardíaca, debe pensarse en la ablación transcatéter, pensando también en lo que es taquicardiomiopatía. Si el paciente, en cambio, responde a los tratamientos antiarrítmicos, puede continuarse con ellos. Si no lo hace, puede indicarse la ablación en insuficiencia cardíaca directamente. Hay una indicación de tratamiento a largo plazo para el control del ritmo cardíaco, que es evaluar cuáles son las comorbilidades del paciente, si está en tratamiento con otras drogas, si está tomando, además de IECA, ARA2, espironolactona o estatina, si tiene hipertrofia o disfunción del ventrículo izquierdo, y esto en realidad es lo que nos va a guiar en la conducta en qué drogas son las más seguras para el ritmo cardíaco, que es lo que hablábamos antes. Si el paciente es un paciente sin cardiopatía estructural o ausente en los métodos diagnósticos que conocemos, podemos pensar en fleca, propa o sotalol. En caso, como dijimos antes, que el paciente recurra o sea fallida, se indica la ablación. Si el paciente tiene signos de valvulopatía, de enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, pero con función conservada, podemos pensar en amiodarona, dronedarona no hay en el país, y sotalol. En el caso que recurra, el paciente será derivado para ablación transcatéter. Y en caso de paciente con insuficiencia cardíaca y mala función, la única droga que tenemos segura es la amiodarona, y en caso que recurra, se derivará al paciente para ablación transcatéter. Esto es lo mismo que dijimos antes, pero un poquito más claro y más resumido. Ay, perdón. Entonces, la amiodarona está recomendada en todos los pacientes con mala función, igual que la dronedarone, en función normal o con deterioro leve, pero nosotros no contamos con ella. La propa o la fleca, recuerden que son drogas seguras en pacientes sin cardiopatía estructural. En pacientes que sean tratados con sotalol, tenemos que tener mucho cuidado y hacer control del QT, ya que es prorrítmico. En pacientes que estén tratados con fleca, es importante ver si el paciente tolera la droga y control del nódulo AB, ya que la flecainida y la propafenona pueden prolongar el QT y ensanchar el QRS. Lo mismo la administración, como dije antes, del sotalol, en pacientes con función normal o cardiopatía isquémica, controlar el QT, el clearance de creatinina y ver que no haya factores de riesgo de proarritmia. Y saber que en todos pacientes con fibrilación auricular no está recomendado utilizar drogas si el paciente tiene bradicardia o trastornos del ritmo cardíaco o del seno enfermo. Bien, la gravedad del sustrato, esto lo habíamos dicho antes, estaba también muy recalcado en la guía, sobre ver si hay falla en la estructura de lo que es la aurícula izquierda. Por eso se empezó a hablar de lo que es la infiltración grasa y se usa la resonancia magnética para ver si hay alteración infiltrativa en la aurícula izquierda, y también se utiliza para después derivar al paciente para una ablación transcatéter, ya que la fibrosis o la enfermedad de la aurícula izquierda habla de un mal pronóstico para esos pacientes para la ablación. Evaluar la presencia de valvulopatías o trombos en la aurícula izquierda o en la orejuela, ya sea transtorácico o por medio transesofágico. Siempre descartar enfermedad coronaria concomitante, que puede ser por medio de angiotomografía, y esto después le dije a Guille que si quiere puede explayarse, el strain de la aurícula izquierda. Todo esto nos va a servir para la derivación del paciente para ablación de las venas pulmonares. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El remodelado de la aurícula izquierda asociado a la fibrilación auricular, la anatomía, la estructura, la fibrosis, como dijimos antes, si hay alteraciones en la conducción de esa aurícula izquierda, y descartar la trombosis.
¿Cuáles son los métodos que tenemos a mano a diario? El eco transtorácico, el transesofágico, la tomografía, la resonancia o el mapeo que hacen los electrofisiólogos cuando el paciente es sometido a la ablación, donde hacen un mapa de voltaje que se distingue por diferentes colores, donde cuando hay mucha escara o mucha fibrosis, los colores que predominan son los grises. Eso después tanto el doctor Muratore como el doctor Villamil pueden explayarse en cuanto a mapeo electrofisiológico. ¿Para qué va a ser la utilidad de todas estas técnicas diagnósticas? Bueno, para ver la geometría, la válvula, la función del ventrículo izquierdo, para ver si hay enfermedad valvular y también para ver si hay alguna alteración de las cavidades derechas o el pericardio. ¿Cuáles son aquellos factores concomitantes que también le dan muchísima importancia a la guía? Esto lo tienen también, así como la estructuralidad, el nuevo diagnóstico de fibrilación auricular, los síntomas y la calidad de vida, es todos aquellos factores concomitantes que puedan predecir recurrencia. Y para ello es la falta de control de la hipertensión, el exceso de actividad física, como la inactividad física también, el EPOC o las apneas del sueño, el abuso de sustancias como alcohol o drogas, la dislipemia, el uso de tabaco, la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Bueno, terminamos. A ver si los puedo ver ahora. Ahí voy. Hola, gracias, Jenny. Ahí estamos. Puedes pausar presentación y nos vemos. Sí, Bueno, muchísimas ahí gracias, estamos. Jennifer. Excelente, gracias a vos. Gracias No, a por Baliarda que favor. patrocinó el Ateneo. Y si tienen alguna pregunta, la pueden ir sacando el micrófono y hacerla. Y yo voy a hacerte una a vos y a Alejandro, la contesta quien quiere. Claudio Sí, no lo obvio. vi. Pill in the Pocket, la pastilla en el bolsillo, que se publicó sobre todo con propafenona. ¿Lo usan, no Sí. lo usan? ¿Cómo lo indican? ¿Y a quiénes? A ver, sí, se usa. Las veces que lo usé siempre era en pacientes jóvenes que no tenían antecedentes de cardiopatía estructural, con una dosis de carga de 300, uy, me parece que me estoy acoplando con Alejandro, ¿no? ¿Se escucha No, te bien? escucho bárbaro. Yo escucho Perfecto. Una dosis de carga de 400 miligramos, de 400 a 600 miligramos, dependiendo del peso del paciente, y se hace obviamente monitoreando con electrocardíaco, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de hacer un eco bedside, que en realidad hoy por hoy todos los lugares en general lo tienen, lo que se puede hacer es una placa de tórax para ver el índice cardiotorácico, como básico digo, pero en general hoy por hoy creo que todos contamos a veces con eco bedside en las guardias, ¿no? No sé, Ale, si vos tenés algo más para agregar. No, yo creo que Gabriel se refiere más a los tratamientos que se pueden hacer ambulatorios, ¿no? Cuando uno le indica que lo lleve en el bolsillo. Exactamente. Bueno, Y esto sí, en pacientes jóvenes. Eso yo creo, coincido con Jenny, que tienen que ser pacientes muy seleccionados, porque uno le da pastilla, le indica las condiciones, que tiene que estar acostado y demás, pero a pesar de eso, nosotros hace poco tuvimos en el hospital un paciente que el médico hizo todo el triage y vio que no tenía estructuralidad y le dio propafenona y tomó la primera 300 miligramos y lo dejó ahí en la sala de espera porque le tenía que conseguir otra medicación, o digamos, algo quedó pendiente. Esperando un rato, sí. Y a los 40 minutos tuvo un paro, tuvimos que ir a buscarlo, lo descartamos. Y la verdad es que para nosotros nos pegó tan duro el tema porque era la primera, realmente no teníamos experiencia de esto, pero el hombre hizo una taquicardia ventricular polimórfica. Y no, digamos, tomando la medicación. Y el electro era perfectamente normal, salvo la fibrilación auricular. De hecho, después la cortamos con cardioversión a los 15 días, 20 días, después de haberlo estudiado completamente. No lo digo para asustar, lo digo para pensar que realmente, a pesar de todo, hay algún caso que siempre nos pincha el globo.
O sea, Con conocer todo bien al lo que paciente, dice la va. guía y haciendo todo lo perfecto, hay que tener mucho cuidado y que, bueno, que no tenga estructuralidad, básicamente, ¿no? Antes, me acuerdo en otra época, hacíamos quinidina y mandábamos a los pacientes con quinidina a la casa, así que ahora con propafenona y flecainida es un poco más seguro, ¿no? Pero es una práctica común. Está. ¿Tienen algún beta bloqueante que haya demostrado más seguridad o eficacia para frenar, para el control de frecuencia sobre otro? Bisoprolol, nebivolol, atenolol. Sí. En realidad, clásicamente se utilizó el atenolol y ahora últimamente estamos más dedicados al bisoprolol, ¿verdad? Este, a mí me gusta más el atenolol en parte porque la dosis es mucho más manejable. Hay Tenés pacientes más que... dosis. Exactamente. Entonces, verdaderamente me da más margen. Hay pacientes que con 50 miligramos andan fantásticos y otros que podés llegar a utilizar hasta 200 miligramos, como tengo algunos casos, y los toleran, que son esos que metabolizan el atenolol en el hígado rápidamente y entonces no funciona solo con dosis altas, ¿verdad? Y Pero hay casos también de pacientes que por ahí vienen con mala función cardíaca y entonces uno por ahí no sabe cómo si darle o no atenolol, pero a veces lo que sucede es que vienen con frecuencias cardíacas muy altas. Yo uso atenolol, a pesar de que tengan mala función, sospechando taquicardia o miopatía, y trato de repetirle el eco cuando controla la frecuencia y a veces nos llevamos gratas sorpresas de que el paciente recuperó la fracción de eyección. Obviamente no en todos los pacientes, pero por ahí algún paciente joven que entró con una fibrilación auricular de muy alta respuesta, lo uso. Ahí está descrito el control de frecuencia en agudo con algunos betabloqueantes. Lo que pasa es que tampoco es que nosotros contamos con todos los betabloqueantes endovenosos para después hacer el switch a betabloqueante vía oral. Eso es lo que también pasa, ¿no? Que por ahí tenemos esmolol para tratar de usar para control de frecuencia en forma endovenosa, pero cuando querés pasárselo a vía oral no hay. Entonces también es cierto de que no tenemos mucha cantidad de betabloqueante endovenoso para después cabalgar con el betabloqueante oral, ¿no? Entonces terminamos siempre con los mismos. Está. Y si bien no está en las indicaciones claramente, y la indicación de la droga es otra, la de la ivabradina, ha aparecido algún paciente, me ha caído, que estaba con fibrilación auricular y le pusieron ivabradina para frenar la frecuencia cardíaca. Claramente es off-label, no figura en las indicaciones del prospecto. No, ¿Ustedes lo han visto, lo usarían? no lo uso, y no lo vi en la guía descripto. No está escrito. escrito y de hecho no figura nada, pero ya me No. tocaron dos, por eso les digo. No, en no, realidad combino drogas, o sea, beta bloqueantes, si el paciente tiene buena función, bloqueantes cálcicos, si el paciente tiene mala función, beta bloqueantes, y bueno, no me gusta mucho a mí en lo personal, pero digital, cuidando siempre la función renal y el QT, y si no, cuando no queda otra, como dice la guía, que en realidad no está indicado, pero se puede usar, amiodarona. Está. Históricamente, cuando un paciente estuvo con fibrilación auricular permanente, antes le decíamos crónica, y uno lograba revertirlo a ritmo sinusal, en general se esperó históricamente un mes para sacar la anticoagulación. ¿Hay alguna otra nueva indicación al respecto? ¿Ven el eco? ¿Cómo está la aurícula? ¿Lo pueden prolongar? ¿Qué hacen con la anticoagulación? En realidad los pacientes que revierten al ritmo sinusal después de haber estado fibrilados por más de un año, se deja la anticoagulación, está indicada la anticoagulación y el seguimiento del paciente. Los únicos pacientes que no se dejan anticoagulados son aquellos que tuvieron un episodio agudo y que tienen un CHAS-VAX nulo, sería, ¿no? Que son pacientes que uno cardiovierte o farmacológicamente o eléctricamente o que revirtió espontáneamente, y cuando uno no le hace el CHAS-VAX es cero. Si no, la guía lo que dice es que dejar anticoagulado al paciente y seguirlo. Está. No sé si Gaby, tienen alguna una pregunta. Sí, Gaby, una pregunta. Ah. Bueno, mi nombre es Walter Lang, Gaby me conoce. Sí. Más para el doctor Villamil. Sobre los pacientes con FA sin patología estructural que requieren y llegan a una ablación,
El porcentaje de positividad, o sea, de que vuelven al ritmo sinusal, más o menos, ¿qué se está manejando? Mira, la literatura te va a hablar de un 70%, se hablaba antes en un 70%, ahora ya está llegando con las nuevas terapéuticas, las nuevas técnicas en FA paroxística, sin estructuralidad, hasta el 80 y algo por ciento. Ahora, ¿cuál es de ahí, de la literatura a la realidad nuestra en Argentina? Te diría que yo no creo que supere el 70%. Es más cercano a 65, 70%. Y otra cosa que tiene que tener en cuenta es que estos porcentajes incluyen la primera ablación y la reablación, que se da más o menos en un 20% de los casos. O sea, cuando uno habla con un paciente para indicarle una ablación, le tienen que explicar que hay una recidiva que puede ocurrir, que en un 20-25%, y que eso implica necesariamente hacer un segundo procedimiento para chequear el aislamiento de las venas pulmonares y, digamos, dar los gaps que hayan quedado. Ahí, con esas dos ablaciones, digamos, la chance supera el 80 y pico por ciento. Pero en nuestro medio, por mi experiencia, lo que yo he visto, mi sensación está más cerca del 65, 70%. Esa es la dualidad de terreno. ¿Con cuántas ablaciones te rendís y no lo Buenísimo, intentás gracias. más? ¿Cómo? ¿Con cuántas ablaciones te rendís y no lo intentás más? Esa es una buena pregunta. Depende de dónde lo converse. Si lo converso en mi grupo, seguramente con 3 ablaciones ya nos quedamos totalmente tranquilos. Pero si el caso es presentado en un congreso de arritmia, seguramente van a querer hacerlo 5 o 6 ablaciones. Porque el ego es un poco el factor, pero he visto discusiones en las cuales quieren hacer una sexta ablación y he visto casos así, pero yo creo que no tiene sentido. Seguramente, si no funcionó las primeras 2, yo creo que algo está fallando, hay que hacer más estudios o cambiar de grupo también, ¿no? La experiencia de los grupos es muy distinta y el compromiso con los pacientes para la ablación de FA es muy alto, y tiene que ser, es una subespecialidad, algo que realmente y a veces no es tan así en todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, Parte de la eso es un poco. parte de la guía hace muchísimo hincapié en lo que es la información médico-paciente. O sea, eso que uno Sí. por sentido común haría todo el tiempo, aparentemente se ve que se ha perdido el sentido común, entonces la guía hace muchísimo hincapié sobre consensuar con el paciente el compromiso de la anticoagulación y del tratamiento médico y de las comorbilidades. Algo que por ahí uno pasaría de alto. La guía hace mucho hincapié de insistir sobre el control de la frecuencia cardíaca, que el paciente vuelva al mes de instaurado el tratamiento, de hacer el control ya sea con RIN o de la función renal con los nuevos anticoagulantes. Es algo que se charla, la guía lo que dice es que hay que hablarlo mucho con el paciente y que tiene que haber un compromiso de ambas partes para que eso Sí, llegue a buen puerto. Yo tengo tiene que haber un tratamiento. Perdón. Tengo una pregunta, muy relacionado a lo que comentaste de un caso que te queda grabado y decís, bueno, no sé si me animo a seguir haciéndolo. El tema de la cardioversión en pacientes con una FA aguda de menos de 12 horas. Me acuerdo que en el ICVA pasó una vez, y lo hablaba con el doctor, con quienes estaban en el ICVA conmigo, que un paciente relativamente joven y sano hizo una, que puede pasar porque el porcentaje no es cero, no es absolutamente cero, hizo una CB post-cardioversión en una FA aguda y todo iba como para que por guía se entraba. Y justo el martes en CEMIC me pasó que vino un paciente de la guardia, le hice el eco, qué sé yo, para, bueno, descartar algo terrible y le iban a hacer una cardioversión. Y a mí me quedó la sensación después de ese paciente de la cardioversión en agudo me cuesta. No sé si ustedes lo hacen igual habitualmente o, digamos, lo ideal sería tener el ETE, pero entendemos que no en todos los medios lo tenemos, y estrictamente por guías no lo necesitaría, pero siempre queda esa sensación del riesgo, ¿viste? Una vez que te pasó, te da miedo a volver a hacer. Para que te quedes contenta, mi primer día de residente de primer año
tuve el mismo caso, F aguda, paciente joven, cardioversión y SOCB. Exacto. Yo creo que A ver, también si uno sigue las guías, la guía no pone la cardioversión eléctrica ahora como sí para todos. Es como que la guarda para los pacientes que están inestables hemodinámicamente. Claro. Y para el resto de los pacientes, como que si el paciente no está descompensado, te da como para charlarlo, hacerle el score, esperar hasta las 48 horas para ver si revierte espontáneamente. Ah. No es como antes que chocabas a todo el mundo, es como que te da un poco más de chance de que, o sea, o lo haces directamente o te tomás un tiempo para cardiovertirlo. Que antes por ahí no, entrabas y lo chocabas de Claro. una, ahora O no sea, están así. ustedes personalmente mejor también lo evitan, digamos, si lo pueden evitar y entonces esté impecable, aunque esté con una F de alta respuesta y aguda, lo evitan, o no, o se mandan. Sí, y si el paciente es joven y no tiene un Chasvax bajo, la Claro, verdad que hablamos de eso. yo intento la cardioversión. Ahora, si el paciente no está muy sintomático y realmente son esos pacientes que vos sabés que recién comienza la fibrilación auricular, por ahí a veces lo expecto. Lo expecto un poco como para ver si revierte espontáneamente y bueno, y si no, antes de las 48 horas trato de cardiovertirlo. Okay. Para no tener que pedir el ET y anticoagularlo, digamos, por eso esperas. Exacto, sí, y porque además si pasan las 48 horas ya entramos con todo lo demás, ¿no? La anticoagulación, Claro. control de frecuencia. Bien. La verdad es que es un dilema, un poco como lo decíamos antes con el pill in the pocket, que siempre va a haber algún caso que va a salir de lo común y que te va a marcar, ¿no? Pero si es, como dice Jenny, si tiene un chat bajo y no tiene cardiopatía y tenés certeza de que comenzó la fibrilación auricular antes en la ventana de 48 horas, yo creo que no tenés que tener preocupación mayor. Pero yo creo que ahí el dilema es saber que realmente comenzó antes de las 48 horas. Yo creo que esos casos que uno tiene accidentes, habría que analizar el interrogatorio y ver si realmente quedó tan claro. O si no es que ya venían y se aceleró la taquicardia y entonces ya no es una fibrilación auricular aguda, sino que pasado de las 48 horas. Pero siempre va a haber un caso que nos pincha el globo, como decía yo, en la otra situación, ¿no? Pero estamos habilitados a hacerlo sin ETE. Y realmente el ETE tampoco te va absolutamente a definir que no tiene algún riesgo, lamentablemente. Así que yo diría que en general lo cardiovertiría porque me parece algo práctico. Esperaría unas horas, si no divierte solo, después le haría la cardioversión eléctrica, ¿no? Esa es mi postura. Excelente, Un Alejandro y comentario Jennifer. final sobre lo que acaba de decir Alejandro, y ya lo dejó. El tema del ETE que no descarta completamente el trombo, en eso tiene razón. Depende, te diría, de dos factores importantes. Uno es la experiencia del operador, que Tal sepa cual. distinguir trombo de músculos pectíneos y de contraste espontáneo, un par de imágenes confundidoras. Y la segunda es la forma de la orejuela. Es muy fácil distinguir un trombo en una orejuela tipo manga de viento o chicken wing, o sea, en alas de pollo, que son orejuelas de forma simple, pero hay orejuelas de formas complejas, multilobuladas o muy grandes, en las cuales el ETE no alcanza a ver el fondo, que están en varios planos diferentes y a veces se torna, uno tiene que describir claramente que no se puede descartar por ETE. Claro, casi como que en realidad tendríamos que hacer un angiotac a todos los pacientes para estar más seguro de que no tienen una chicken wing o alguna variante colifolor o alguna de esas cosas raras. Y entonces, o una orejuela gigante, como he visto alguna vez, que no se ven en el eco. Tal cual, como dice Guille. Pero siempre estamos pidiendo más diagnóstico, ¿viste? Más diagnóstico, pero no es posible. Entonces, me parece que hay que manejarse con los datos claves de la clínica, del interrogatorio, del examen, y bueno,
hacer los datos del chatbox y jugarse. Esa es mi idea. Excelente, bueno, muchísimas gracias, ya estamos en hora. Gracias Jennifer, muy bueno, la verdad Un que placer. clarísimo, una revisión completa. Gracias Alejandro, a todos por haber participado, las preguntas, todo. Y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo. Nos vemos, besos.